Hola chicos, bienvenidos. Ya entramos a cálculo integral, ya lo que se llama cálculo 2, ¿no es cierto? Vamos a empezar definiendo lo que es una integral, cómo se clasifican, su simbología y empezamos con ciertos ejercicios básicos. Vamos a hacer varios videos para que esto quede claro, igual que cálculo diferencial, que tenemos ya varios videos, donde solo nos faltarían funciones inversas de arco, seno y coseno para terminar lo que es cálculo 1 y después nos vamos con ya derivadas intrínsecas y eso es un poquito más complicado, lo veremos más adelante. Entonces, dentro de lo que es integrales, ¿no es cierto? El símbolo de integración es una especie de S, de hecho la letra sigma minúscula, y se derivan funciones, igual que en el cálculo diferencial, ¿no es cierto? Una función f de x, aquí le vamos a aumentar dx, que significa diferencial de x. Repito, el símbolo, esa especie de S que con la práctica ustedes lo van a hacer bien, de una función f de x y siempre se debe escribir diferencial de x, ¿sí? También se considera la integral como la antiderivada, y es cierto porque es lo contrario, es la operación inversa a la derivación de las integrales. Entonces, siempre se derivan funciones, siempre se escribe dx, ¿sí? Y les dije que se clasifican en integrales indefinidas, que son las que vamos a empezar a estudiar, y también integrales definidas. Cuando una integral se considera que es definida, cuando me van a dar dos intervalos, es decir, especie de límites, que más adelante vamos a ver un límite inferior, un límite superior. A estas integrales se llaman integrales definidas porque hay intervalos definidos para su cálculo. ¿De qué cosa? De funciones de f de x igual de un diferencial de x. Integrales indefinidas, las que vamos a empezar a estudiar. Integrales definidas, ¿no es cierto? Especialmente esta se usa ya para el cálculo de área cuando me dan intervalos, que más adelante vamos a ver eso. Entonces, dicho esto, empecemos con unos cálculos sencillos, una especie de fórmulas, ¿no es cierto? Los voy a escribir de lado acá. Cuando tenemos integral de diferencial de x, ¿sí? Se asume que aquí está el número 1, ¿sí? Este es un ejercicio clásico básico de la primera integral que se debe estudiar y simplemente decimos que la fórmula de esta integral de 1, ¿no es cierto?, es simplemente x y siempre se debe poner una constante de integración al final. ¿Sí? Siempre se debe poner una constante de integración. Más adelante les explico por qué se debe poner esa constante que representa un número cualquiera como constante de cualquier familia de funciones primitivas, se dice. Esa, nuestra primera formulita, es decir, integral de 1 diferencial de x igual a x más una constante de integración. Vamos a ponerle número 1. ¿Qué ocurre si yo tengo integral, ¿no es cierto?, de una constante diferencial de x? Esta vamos a ponerle número 2. Cuando yo le calculo la integral, vamos a hacer el signo un poco más grande. Cuando yo calculo la integral de una constante, de un diferencial de x, se aísla o se separa la constante y se integra la función, ¿sí?, de diferencial de x. Más adelante vamos a hacer ejercicio ya sobre cada una de estas fórmulas. La número 3, vamos a hacer integral de x diferencial de x. Yo diría que esta es la que más vamos a utilizar en este video, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo una integral de una función x, se dice que esto va a ser igual a x n más 1, es decir, se le suma al exponente 1, a diferencia de las derivadas que se restaban, acá se va a sumar, recuerden que es la función contraria, y se divide para ese mismo exponente n más 1 más una constante de integración, ¿sí? Acá lo mismo, cuando ya se empieza a calcular la integral, se suma la constante al final. Yo diría que esas tres y más la cuarta que voy a escribir son las que vamos a usar en este video como parte de la introducción al cálculo integral. Si tenemos integrales de 3x al cuadrado más 4x más 2 diferencial de x, ¿no es cierto? Es decir, cuando tengamos la integral de un polinomio, es lo mismo que separar las integrales. Es decir, aquí se aplica que si yo tengo integrales de una función f de x más una función g de x más una función h de x y todo esto dentro de un diferencial de x, es lo mismo que hacer integrales sucesivas de cada una de ellas. Es decir, integral de f de x más integral de g de x más integral
de h de x, ¿no es cierto? Y más una constante de integración. Es decir, este ejercicio se resolvería calculando las integrales de cada una de ellas, ¿sí? Para que quede más claro, vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios aplicando solo estas 4 definiciones que son las básicas, son las que vamos a empezar nuestro estudio en este video. Vamos con un primer ejercicio. En el siguiente video les explico por qué se escribe la constante de integración, porque es bueno que los estudiantes, especialmente de bachillerato y a nivel superior, sepan de dónde sale esa constante, porque más adelante cuando veamos ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, se vaya ese valor de esa constante C para una familia de funciones primitivas. Vamos con el primer ejercicio. Escribamos aquí ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. Integral de diferencial de x. Allí está el primer ejercicio. ¿Sí? Recuerden que aquí está el número 1 y mucho cuidado, cuando ya se empieza a integrar ya no se escribe el signo de integración. Simplemente, si yo tengo 1 integral de x, la respuesta es x más la constante de integración. Y resuelto ese primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio. Integral de 4 diferencial de x. ¿Sí? Aquí está una constante, se aísla la constante y se deriva la función que vaya quedando. Es decir, esto va a ser igual, saco el número 4 como constante, recuerden que aquí está lo que se debe hacer, se saca la constante y se integra la función y queda dentro diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? El diferencial de x se asume, recuerden que allí está el 1, entonces nos va a quedar este 4 que está como constante y eso va a multiplicar ¿a quién? A x más c. ¿Sí? Generalmente esto no se debe poner entre paréntesis. Generalmente la respuesta inmediata va a quedar 4x más c. ¿Por qué? Porque la constante se la aísla especialmente para no tocarla. Se integra, perdón, el 1, que ya sabemos que acá arriba es x, y más una constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí van 2 ejercicios sencillos. Vamos con un tercer ejercicio donde ya vamos a aplicar este criterio de la fórmula, que es la que más se utiliza de una integral de una función elevada a un exponente. El ejercicio número 3 ya tenemos que es una integral de x diferencial de x. Recuerden que siempre debe llevar todo ejercicio de cálculo integral de integrales diferencial de x. ¿Cómo se comprueba que esa diferencial está bien resuelta? Cuando el resultado de la diferencial lo derivamos, nos da la función primitiva que estamos integrando. Ya les explico esto ahora. Cuando yo tengo esto, recuerden qué fórmula se va a utilizar de x, n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Es decir, empiezo a integrar, escribo x. ¿Qué exponente tiene x? Se asume que es 1. Entonces lo voy a hacer por primera vez así de esta manera. 1 más 1 y lo pongo como denominador también 1 más 1 más la constante de integración. Me queda como resultado x al cuadrado, ¿sí? Y 1 más 1 es 2 más la constante de integración. Es hasta que vayan cogiendo ustedes práctica. Al principio parece complicado, pero con la práctica no va a ser tanto. Allí está resuelto ese ejercicio. Ahora voy a comprobar que si eso es cierto. ¿Cómo compruebo que esta integral está bien calculada? Porque si yo derivo esta integral, me tiene que dar la función primitiva. Y lo voy a comprobar para que queden conforme de por qué o cómo se comprueba esa integral. Voy a comprobar si ese resultado es correcto. La constante c no me interesa, eso solo se añade al final de cada integral. Me quedo con y es igual x al cuadrado sobre 2. Y lo voy a integrar. Y' es igual. Ese constante 2 lo aíslo como un medio. Y derivo esto. Recuerden cómo se derivaba. Se restaba 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero bajaba el 2. Estoy derivando esta función. Aíslo un medio. A x le resto ese 2, baja a multiplicar y le resto 1, queda 2x. Entonces, al final simplifico este 2. ¿Qué me da como resultado de la derivada? Pues x. ¿Y quién es x? Es la función que me da como integral de función primitiva. Por eso es que se dice que la integral, es antiderivada. Porque la forma de comprobar es cuando ustedes derivan la función que ya quedó integrada, les da como resultado la función primitiva. No hace falta hacer esto, solo como explicación para que quede claro lo que se va a hacer. Vamos con un siguiente ejercicio, lo voy a ir complicando poco a poco. Esta vez voy a ir con una integral de x a la menos 2 diferencial de x. ¿Sí? Ejercicios típicos de integral a lo que recién se empieza a estudiar. Voy a aplicar directamente la definición. Y digo que menos 2
Recuerden que en la derivada se restaba, acá se suma, es decir, más 1 y esto sobre menos 2 más 1 más la constante de integración. Estoy solo haciendo lo que dice la regla. A este exponente le sumo 1 y ese mismo queda acá abajo. Nos da como resultado x. Ojo, acá arriba lo que va a pasar. Menos 2 más 1 me queda menos 1 y abajo nos queda menos 1 también, más la constante de integración. Aquí está el problema con los estudiantes que no saben cómo ordenar las respuestas. Primero voy con el signo. Recuerden que esta es una fracción, tiene tres signos. Aquí está el signo más, aquí está el signo más que no se escribe. Y vamos a hacer más por menos, menos y menos por más, menos. Es decir, nos queda como resultado de la fracción negativa. ¿Qué nos queda arriba? Ojo, ya resolvimos el signo del menos 1, ya está en la fracción. ¿Qué pasa con ese exponente negativo? Recuerden que por las propiedades de la potencia no puede estar ahí. Lo voy a mandar abajo para hacerlo positivo, pero arriba dejo 1. Y esa x negativa se convirtió en x positiva cuando lo pongo como denominador más la constante de integración. Vamos a hacer dos ejercicios más. ¿Sí? Más adelante haremos unos videos donde vamos a hacer ejercicios más complicados. Hagan de cuenta que esto es simplemente la introducción al cálculo integral. Vamos con otro ejercicio. Integral de 4x al cuadrado más 3x más 2. Diferencial de x. ¿Qué se aplica aquí? Esta propiedad que les decía hace rato, que se separan las integrales, es decir, integral de cada una de ellas. ¿De quién? De 4x al cuadrado más integral de 3x más integral de 2. Ojo, estaba cometiendo un error que es típico, que hay que ponerle de x a cada una de las integrales. Es decir, 4x al cuadrado, diferencial de x, más integral de 3x, diferencial de x y más integral de 2 diferencial de x. Cada ejercicio debe tener, solo va a haber una constante al final, pero la integral debe estar definida para cada una de ellas, diferencial de x. Ahora, aplico las propiedades que ya hemos visto en este ejercicio. ¿Qué quiere decir? Voy a separar la constante y me quedo con x al cuadrado, diferencial de x, más, aíslo la constante 3, integral de x, diferencial de x, y más, aíslo la constante 2, integral de dx. Y allí es donde se empieza a tornar complicado el cálculo, ¿no es cierto? Pero ya lo hemos separado una por una. Dicho eso, vamos a aplicar la fórmula número 3 en cada uno de ellos. Borro esta parte del ejercicio para continuar con esto. Entonces, queda el 4. Recién voy a integrar, ahora sí debe desaparecer el signo de integración. Nos va a quedar 4. Recuerden, x, ¿qué se hacía? Se sumaba, es decir, a ese 2 le sumo 3, pero escribo abajo el mismo 3, esta vez lo estoy haciendo más rápido, más la constante 3, a esa x, recuerdan, se le suma 1, me queda x al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre el mismo 2, que es el exponente que acabo de sumar, más 2, y recuerdan cuál era la integral de 1, pues x. Y si ustedes quieren, encierran todo esto en un corchete porque van a poner más una constante de integración. Si no ponen el corchete, no hay problema. Lo ideal es aislarlo, separarlo para que demuestren que es una constante que está como cada una de las integrales, pero generalmente se suele dejar así también. ¿Sí? Todo eso sumado solo a una constante de integración, aunque cada una de ellas debería tener una constante. Solo se suele poner una porque esta familia de funciones que se integran generalmente tienen una sola constante. Bueno chicos, este es el video introductorio a cálculo integral. Vamos a hacer varios videos donde lo vamos a ir complicando poco a poco. No olviden suscribirse al canal y cualquier sugerencia le dejan allí.